Perfecto. Ok, entonces, fíjense lo que me acabo de dar cuenta, que es donde estamos grabando, que se los expliqué antes, que es colocar el video donde te indica el timecode. Donde colocar el video para que coincida este timecode con este que está aquí. Si se dan cuenta, aquí dice 01030425 y aquí dice 00040419. Para que estos dos coincidan, lo que tengo que ver es dónde empieza mi video. Mi video empieza en el 00590005. ¿Cómo lo sé? Simplemente poniendo la manito en el video y dándole al botón izquierdo y dejándolo presionado. 00590005. Lo que hago es que selecciono los 4 tracks que tengo en mi plantilla, le doy a desplazar y me voy al 00590005. Desplazo hacia adelante, hacia la derecha, le doy a aceptar y todos mis tracks se van a ir hacia ese time. Vamos a ver si es verdad. Ahí está. 00590005. Y ahí ¡tum!, está empezando mi video. Entonces resolvimos este desfase. 04, 05, 06, 07. Ahora sí coinciden los dos. Ahí los tienen. Vean. Ahí está. ¿Ven? Entonces, yo les comentaba que en algunos textos coincidía, o mejor dicho, te marcaban dónde comenzaban las reacciones de los vampiros. En este caso, vamos a ver dónde comienzan las reacciones de los vampiros. Creo que yo les dije en el 0306, más o menos. En el 05 comienzan las reacciones. Entonces, mi texto me indicaría aquí letrero vampiros 0306. Estarían los dos numeritos aquí. En este caso no están, pero ya sabemos que es en el 0306 donde empieza. ¿Que cómo lo sabemos? Porque cuando le damos play al video, inmediatamente nos damos cuenta aquí arribita donde empieza. 0305, perdón. Rememorando, 0305. En el 0305 es donde empieza nuestras reacciones de vampiros. Entonces, tenemos nuestros dos tracks. Muteamos la referencia y dejamos que suenen estos dos tracks de vampiros solamente para ver cómo se escuchan.
Ok, ahí entonces están nuestros dos vampiros. Si nosotros tomamos estos ambientes con unas 10 personas y eh, duplicamos ese track, es decir, volvemos a grabar con otro ritmo, los vampiros con otro ritmo, con otra voz, van a sonar 20 vampiros comiendo entre mujeres y hombres. 20 vampiros y marca la diferencia. Entonces aquí solamente tenemos dos, soy una sola persona, grabamos estos dos vampiros y salimos de la reacción, de los gestos de vampiros. Perfecto. Tenemos a Drácula y al secretario. Nuestro Drácula dice qué noticias hay de su guardián, el señor Malcolm. Y el secretario dice se fue a perseguir a alguien a América. ¿Qué hacemos? Nos vamos a pista nueva, colocamos dos tracks, mono, y le damos a crear. Tenemos el track 1 que denominaremos Drácula y tenemos el track 2 que denominaremos Secretario. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos a Drácula y tenemos al secretario. Ya no vamos a grabar vampiros porque ya los grabamos. Desmuteo o apago el track donde estoy grabando o donde grabé los vampiros. Y lo que voy a hacer es ahora minimizo mi ventanita para que quepan otros tracks y activo el micrófono. Recuerden que selecciono Input 2 porque mi micrófono está conectado en Input 2. Ahí está, ya se puede ver la señal del micrófono. Y ahora sí, viene lo bueno, que es este Drácula. Vamos a ver dónde empieza a hablar. Recuerden que lo vemos aquí en los segundos. Vamos a escucharlo. Ok, fíjense lo que hice. Yo tenía muteado el track de la referencia. Lo que hago es desmutear el track de la referencia o lo soleo. Cuando le doy a solo, inmediatamente los otros dos tracks, que son mis voces y la cantidad de tracks que estén abiertos, se van a mutear. Se van a mutear inmediatamente. Pero en este caso vamos a mutearlo manual. Muteamos el track de mi primer vampiro y el track del segundo vampiro y ahí tengo la referencia. Vamos a ver dónde empieza a hablar Drácula. What news of her guardian, Sir Malcolm? ¿Sí? Si lo ven aquí, en este número, mi vampirito Drácula empieza a hablar más o menos en el 16. Vamos a ver si es verdad. Vean aquí. What news of her guardian? Exactamente en el 17 empieza a hablar Drácula. Entonces, si empieza a hablar en el 17, yo voy a empezar a hablar en el 17 diciendo qué noticias hay de su guardián, el señor Malcolm. Muy bien. Cuando yo les digo que el texto es la Biblia del actor, que en el texto es donde está absolutamente todo lo que nos está diciendo el personaje, eso lo que quiere decir es que nos vamos a asir del texto, nos vamos a agarrar del texto, vamos a procurar encontrar en el texto toda la vida de nuestro personaje.
Pero hay algo muy particular que es lo que se refiere a el video, a la referencia, que es la parte auditiva del asunto. Aquí yo escucho que este Drácula, la escena empieza sangrienta, la escena empieza con vampiros comiendo, la escena empieza muy oscura, muy negra, hay música tenebrosa, música de terror. Así que mi Drácula no debería hablar como que si estuviese en un supermercado comprando carne. Mi Drácula debería empezar en la misma ambientación, tenebroso, lúgubre, oscuro, sangriento. Si escuchamos la referencia, vamos a escuchar otra vez cómo habla nuestro Drácula, cómo habla nuestro vampiro, el ritmo de nuestro vampiro. Nos encontraríamos con esto. What news of her guardian, Sir Malcolm? Él está erguido, está de pie, está parado, está ahí sin inmutarse, no se mueve. Y la voz de mi vampiro es plana, no es como si estuviese hablando de una parrillada, de una fiesta karaoke. No, está hablando de algo, de una situación vampírica, sangrienta. Está esperando la respuesta de su secretario. Es un personaje oscuro, es un personaje que mete miedo. Entonces, ¿cómo logro yo eso? Con mi voz, no subiendo los tonos y bajándolos, porque pareciera que yo estuviese en una fiesta, sino más bien poniéndolo plano. Cuando yo les digo proyecten, a lo que me refiero es que si yo bajo la voz y la proyecto, se me va a escuchar más claro y es más difícil que se me salgan los gallos. Lectura. Si se dan cuenta, él no hace pausa en la coma, él lo liga todo. Él dice, ¿qué noticias hay de su guardián, el señor Malcolm? Lo liga todo, no hace pausa. Recuerden que yo les había explicado, les había dicho que la coma no necesariamente significa pausa, y en este caso lo vemos muy claramente. What news of her guardian, Sir Malcolm? Entonces no hay pausa. Yo no tengo que hacer pausa tampoco. Para lograr llegar al tono lúgubre, oscuro, pongo entonces mi voz, mi tono, mi coloratura, la pongo plana, la pongo oscura, sombría. ¿Qué noticias hay de su guardián, el señor Malcolm? Ni siquiera lo pregunto como generalmente nos enseñan a preguntar. ¿Qué noticias hay de su guardián, el señor Malcolm? Porque no lo está haciendo así él. Este Drácula no lo está preguntando de esa manera. Lo está diciendo plano. Entonces, mi forma de decirla es plana. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver cómo se escucha. Cómo me escucho, cómo se escucha. Una vez entonces que ya tengo ubicado el micrófono, que lo acciono, le doy a grabar y le doy play. ¿Qué noticias hay de su guardián, el señor Malcolm? Entré un poquito tarde. ¿Qué significa que entré un poquito tarde? Recuerden que dijimos que en el 0306, ¿no? 16 es donde empezaba a hablar el personaje. En el 17 y yo empecé en el 18. Entonces vamos a intentar otra vez empezar en el 17 con ¿qué noticias hay de su guardián, el señor Malcolm? ¿Qué noticias hay de su guardián, el señor Malcolm? Y ahí entré a tiempo. No entré con un sincro perfecto, pero entré a tiempo. Y dije la frase, la línea que está diciendo Drácula. ¿Qué noticias hay de su guardián, el señor Malcolm? Muteo mi referencia
y escucho lo que grabé. ¿Qué noticias hay de su guardián, el señor Malcolm? Y ahí entonces tengo ese primer acercamiento a mi Drácula, esa primera línea de Drácula, donde le pregunta al secretario por otra persona, por otro personaje, el señor Malcolm. Entonces, este es un primer acercamiento a el personaje desde el texto. Recuerden, en el texto está absolutamente todo. ¿Qué hice? Lectura. Estoy leyendo lo más natural que puedo. No estoy diciendo ¿qué noticias hay de su guardián, el señor Malcolm? Porque el personaje no lo está diciendo así. Para efectos prácticos, este personaje, este Drácula, es un personaje real. Entonces yo tengo que hacerlo como si estuviese en la vida real. Tengo que hacerlo natural, tengo que hacerlo coloquial, natural. Recuerden que lo he dicho muchísimas veces. Entonces, no puedo fingir que estoy doblando. Tengo que hacer un personaje, en este caso al Drácula, natural, para que se escuche lo más real posible. ¿Qué sucede con el secretario? Se fue a perseguir a alguien a América. Del único otro que habla es de un viejo amor. Él también la abandonó. Vamos a ver a este secretario, a este personaje en estas dos líneas para ver su cara, su rostro, para escuchar su voz. Vamos a ver cómo habla este personaje.